Muy buenas tardes, tenga toda la raza que nos hace el favor de estarnos sintonizando. Mi nombre es Javier Alberto Urias, que transmite desde la Radio 65. Vamos a empezar. Y dice más o menos así. Estaba yo sentado haciendo mis labores en el cielo. Yo trabajaba para Dios. Era uno de sus asistentes que me encargaba de observar el mundo y pasarle las notas al Padre Celestial para que Él dictaminara. Entonces, un día, en el mundo, un profesor de filosofía estaba muriendo después de haber sido atropellado por un automóvil. Lo estaban subiendo en la ambulancia y uno de los pastores que estaban en la calle, porque había un desfile, una gran manifestación, subió junto con él a la ambulancia y empezaba a decirle que se arrepintiera. Le empezó a ofrecer el plan de salvación, pero el ateo decía: no, yo no voy a arrepentirme. Dios no existe. Es una mentira. Es solamente la fe que tienes por el miedo que sientes. Es solamente lo que la gente inventa para que no tengas miedo a la muerte. Pero no es cierto. Por favor, arrepiéntete. Mira, si te arrepientes ahora, Dios te va a ayudar y te vas a ganar el galardón de los cielos si lo reconoces como tu Dios. Y así sucesivamente estaban peleando el pastor con este ateo cuando de repente escuché que tocaron la puerta del cielo. Dios estaba sentado a su trono y en eso, para mi sorpresa, quien abría la puerta era el ateo que acababa de morir. Qué raro, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy en el cielo. Bueno, no lo sé. ¿En dónde estoy? Estás en mi reino, hijo mío. Pero, ¿quién se supone que eres tú? Decía el ateo, que veía a esa persona en un trono. Él era enorme, estaba esculpido como si fuera en zafiro. Su trono iba siendo arrastrado por 4 animales, uno con cabeza de becerro, otro con cabeza de león, otro con cabeza como de hombre y otro con cabeza de águila. Y alrededor del trono había otros 12, donde había otros 12 individuos con pequeñas coronas. La persona que estaba en el trono le respondía: tú estás en mi reino, hijo. Pero entonces, ¿tú eres Dios? A ver, ¿en serio tú eres Dios? ¿Te parece que miento? No creo. Siempre, toda mi vida fui ateo y no pienso empezar a creer ahorita. Entonces, la persona que estaba en el trono sacó el enorme libro que tenía y le dijo: este es el libro de la vida y aquí hemos de juzgar todas las actitudes que has tenido a lo largo de tus días. Pero eso no puede ser cierto. No es cierto, tú no existes. A nosotros nos creó el Big Bang. Fuimos creados hace más de 13,000 millones de años. El universo se inventó, no es cierto. ¿Por qué toda la gente se empeña en decir que tú nos creaste de arcilla de barro y cuando es una mentira? ¿En qué te basas para decir que lo que yo hice es una mentira? ¿Viviste acaso hace tantos años como para tú determinar si son mentiras o no? Bueno, no he vivido tantos años, pero la ciencia dice que nosotros fuimos descendencia del mono y nosotros no podemos haber sido creados por la arcilla de barro. Mira, no cabe duda que los científicos aún son niños. La verdad es que la arcilla de barro es la metáfora que se utiliza para hablar de la creación humana. Cuando la Biblia se escribió hace más de 5,000 años, a la gente no le podías hablar de creación evolutiva o qué sé yo, porque no podían entenderte. Toda la gente era analfabeta y todos, la mayoría, eran alfareros, así que teníamos que usar una pequeña metáfora como para que nos pudieran entender. Lo triste del caso es que ustedes, los ateos, tienen la mente tan cerrada y tan pequeña que creen que todo lo que viene en la palabra de Dios, que escrita en la Biblia, es en sentido literal, cuando muchas cosas son en sentido figurativo. Entonces, si hay tanto vestigio de que ha habido una evolución, entonces ¿por qué es? Es porque yo eché a andar la evolución. Y bueno, si tú eres Dios, vamos a suponer que tú eres Dios y que verdaderamente es cierto lo que dice la Biblia. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que se muere en el África de hambre?
A ver, ¿por qué hay tantos niños que maltratan? ¿Por qué hay tanta gente que sufre? Si tú eres Dios, ¿no? Si tú nos amas por igual a todos, ¿por qué hay tanto asesinato, tanta violación, tanto robo, tanta muerte? Si tú eres Dios y tu palabra dice que nos amas, entonces ¿por qué hay tanto de eso? Porque, amigo ateo, la verdad es que sí soy Dios, pero yo no puedo estar resolviéndole la vida al ser humano. La verdad es que yo estoy aquí arriba y claro que les he dado las bases y las claves para que ustedes puedan vivir en el mundo. Les dije que amaran a su prójimo, ¿no? ¡Ay, qué conveniente! Amar al prójimo y te quedas de brazos cruzados haciéndole al ciego, al sordo y al desocupado, mientras toda la gente se está matando allá abajo y tú nomás le dices, ama a tu prójimo. No, pues sí, así hasta yo podría ser Dios. No seas tonto, amigo. No es que ustedes no saben aplicar lo que les estoy diciendo. Si todo mundo hablara, amara a su prójimo, no habría guerras, porque se amaran los unos a los otros. Si ustedes amaran a su prójimo, no hubiera miseria, porque todo mundo compartiría lo que tiene. Si ustedes amaran a su prójimo, no habría violaciones, porque se respetaría a los demás, no habría robos. La persona que ama a su prójimo no va a tratar de no golpearlo, de no lastimarlo, de no hacerle daño, porque lo ama. Es decir, no va a mentirle, no va a robarle, no va a humillarle, a subajarle, porque ama a su prójimo. En la medida en que el ser humano aprenda a amar a su prójimo, todo en su mundo va a cambiar. No hay necesidad de que yo baje al mundo cuando ustedes ya tienen la clave. Ah, sí, bueno, pues vamos a suponer que es cierto, porque hasta eso tiene lógica y tengo que aceptarlo, porque se puede comprobar y es comprobable lo que tú me estás diciendo. Pero entonces, ¿por qué allá abajo las religiones no nos enseñan eso? ¿Por qué las religiones nomás nos sacan dinero? ¿Por qué las religiones nada más nos dicen unas cosas y no nos dicen las cosas como deben de ser? Ese no es asunto mío, mijo. Yo mandé escribir mi palabra para que ustedes se dirigieran en la vida por los buenos caminos. Si la religión X o Y, cual sea, no te enseña las cosas como deben de ser, ese no es asunto mío. Yo no inventé la religión la inventaron los hombres y los hombres la manipulan, porque yo no soy rentable ni estoy concesionado con ninguna religión. Yo no soy particularidad de ninguna. Nadie te puede decir, yo tengo al verdadero Dios, porque eso es una mentira. Yo siempre les he dicho a mis hijos, sigan mis enseñanzas. Cuando mi hijo Jesucristo fue al mundo le dije, diles que sigan mis enseñanzas. Al momento de seguir mis enseñanzas, dejas de lado toda la religiosidad y empiezas a vivir tranquilo. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué el mundo es un infierno? ¿Un infierno? No, niño. Te aseguro que la persona que más sufre en el mundo es la que menos sufre en el infierno. No es cierto, no puede existir el infierno. Uno solo se hace su infierno en vida. Eso es lo que todo mundo te dice. Pero ven, toma mi mano y te voy a mostrar el infierno.